Newsom. Este clip yo se los puse en la mañana, pero creo que es importante volverlo a poner porque nos da el contexto precisamente de que hay una acusación que ahora tiene sentido. Muy bien, por favor. Peter. Señor. Estoy en el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Los Ángeles con el gobernador Gavin Newsom. Agradezco su presencia en MSNBC. Es un placer estar con usted en este centro. Me pregunto cómo describir los sucesos actuales en Los Ángeles. ¿Podría ser una emergencia? ¿Fox News los llama disturbios? ¿O es una protesta pacífica? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están viendo? Bueno, quiero decir, mira, Donald Trump ha creado las condiciones que ves en tu TV esta noche. Ha exacerbado las condiciones, ha encendido la cerilla proverbial, está echando leña al fuego desde que anunció que se haría cargo de la Guardia Nacional en un acto legal, en un acto moral, un acto inconstitucional, y vamos a probar esa teoría con una demanda mañana. Bueno, iba a preguntarle eso. Perdone que le interrumpa, pero gobernador, eso es noticia. Si va a demandar a la administración, cuénteme un poco sobre ello. ¿Cuál es el progreso en esta demanda? La orden ejecutiva requería coordinación entre el Departamento de Defensa y el gobernador del estado. Nunca se coordinan con el gobernador del estado. He colaborado con la Guardia Nacional en despliegues para la logística y recuperación de incendios, con más de 3,000 personas combatiendo el fuego y usando equipos especializados. Hicimos lo mismo en George Floyd. No tenemos ningún problema en trabajar en colaboración en un sistema de ayuda mutua con la policía local, pero hay un protocolo, hay un proceso. A él no le importó eso. Y lo peor, mintió completamente. Dijo en un tuit que ahora todo es seguro, todo está bien. ¿Es ese el caso, señor Trump? Lo dijo porque desplegó la Guardia Nacional. La Guardia ni siquiera había sido desplegada cuando dijo esto. Es orwelliano. Sencillamente engañando a la gente, viola su lío, tratamos de solucionarlo. ¿Está afirmando que el presidente de Estados Unidos ha empeorado la seguridad en Los Ángeles? ¿Qué información tiene sobre la ley de inmigración y si ha habido operativos de ICE en la ciudad hoy? ¿Se están coordinando con usted al respecto? ¿Le están avisando? Por supuesto que no se están coordinando. Dicho esto, en una reciente sesión informativa se nos informó que hay poca actividad en el condado, no en la ciudad. Pero mire, usted hizo un punto hace un momento. Estas imágenes son inaceptables. Estos chicos en el coche, la gente que se aprovecha de esto, no son manifestantes pacíficos. Mucha de esta gente, mucha gente estupenda ahí fuera, haciendo lo correcto. Pero tienes a estos grupos religiosos entrando, una especie de anarquistas que están ahí para crear verdaderos problemas y están haciendo el juego a Donald Trump. Y hay que llamarlos, hay que arrestarlos. Está mal destruir la propiedad de otras personas y está mal crear las condiciones que solo exacerban esto. Pero Donald Trump, al fin y al cabo, es el patrocinador de estas condiciones. Estos chicos en el auto, como dice Newsom, que están entrando como infiltrados, dice Newsom, son estos. Se los voy a mostrar aquí. ¿No se les hace a ustedes extraño? Vean ustedes, por cierto. El prototipo que nos quieren vender siempre es un disfraz. Esto es un disfraz de Halloween. Ni siquiera son cosas que se estilen precisamente en la cultura mexicana. Corresponde más al estilo de Hamás, por ejemplo. Al estilo de Medio Oriente. Esa franja o bandana roja en un encapuchado que no quiere que se revele su identidad y con la bandera de México. ¿Qué nos quiere asociar a esta imagen? El auto ardiendo atrás, una persona encapuchada con una bandana estilo Hamás y la bandera de México. Ese es precisamente el estilo que quiere vender Donald Trump y que Newsom dice, estos son infiltrados. Estos chicos no corresponden precisamente a los de las protestas. Y miren ustedes, quiero que vean la serie de imágenes que están circulando en estos momentos. Vean eso. Esto es lo que se está posicionando en estos momentos en la prensa estadounidense afín a Donald Trump. Y el mensaje, amigos, es, por supuesto, muy claro. ¿Que hay infiltrados? Por supuesto que hay infiltrados. Que no es una sospecha al aire, que hasta el mismo gobernador de California dice que estas personas lo son. Ahí lo pueden ustedes ver, que es más que evidente que sí lo es, y que tiene el claro objetivo no solamente de sembrar el caos, sino de mostrar a un culpable en específico. Y en todas, ustedes díganme, ¿cuál es el común denominador? Les apuesto que todos estos, por cierto, son parte de un mismo grupo con un mismo objetivo.
Bueno, luego después de esto, un reportero en esa desastrosa rueda de prensa le pregunta a Trump directamente sobre el hecho de, bueno, ya que estamos viendo estas imágenes, oiga, ¿de dónde viene la amenaza? Pero es más que clara, encuentra tú de dónde viene la amenaza, ¿de dónde podría ser? Es gente que, ¿cuál es su origen y cómo sabe de dónde viene? Bueno, pero es que es muy sencillo, mira, agarran la bandera de México. Esto, amigos, es propaganda corriente y vulgar, ni siquiera se esforzaron un poco. Si pensábamos que había sido demasiado vulgar la manera en la que habían incriminado a ese mexicano la semana pasada con una supuesta carta que él había escrito en un inglés perfecto amenazando a Donald Trump, cuando este inmigrante ni siquiera sabía escribir en español, y se demostró el absurdo precisamente de esta carta que dijo, bueno, pues yo reconozco que no puedo escribir propiamente en español, el inglés no lo hablo, ¿cómo voy a escribir esa carta? Pues esto lo superó, ¿eh? Y entonces, con base a esto, hoy están diciendo, bueno, pues, ¿por qué no envía marines a California? Y Trump suelta su joyita de vamos a ver qué pasa, como si estuviéramos jugando ajedrez, en lugar de hablar de vidas reales. Imagínense ustedes estos soldados con reglas de llegar a atacar, es decir, diciendo cuándo disparar en una ciudad como Los Ángeles, amigos. Ese es un contraste sumamente brutal, militarizar así las calles. Acuérdense de lo que dijo Martin Luther King en su discurso, cuando dijo la violencia nunca resuelve nada, solo genera más caos. Y Trump, amigos, en vez de intentar calmar esto, de apoyarse, por supuesto, y coordinarse con el estado de California, lo que está haciendo pues es todo lo contrario, es echarle incendio. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que él quiere es que se desate una guerra civil. Son las acusaciones que hay en su contra en estos momentos y que es algo que no solamente digo yo, es algo que incluso le preguntaron ayer, miren ustedes. ¿Qué opina de que diga que quiere una guerra civil en las calles de América? No, es justo lo opuesto. No deseo una guerra civil. Sucedería una guerra civil con gente como él. Y él me caía bien. Siempre me llevé bien con él. Nunca tuve problemas con él. Pero es un gran incompetente. Están las acusaciones de que, oiga, parece que usted es el camino que busca. Bueno, luego hablando de guerra civil y de todas estas cosas de militarizar las calles, precisamente salta Donald Trump a hablar del desfile militar, de algo que suena sacado de un régimen autoritario. En estos momentos en Washington, amigos, Washington está sitiado por tanques de guerra, por aviones, como si fuera pues un desfile de Corea del Norte, nada más que es el desfile del cumpleaños de Donald Trump. El día del cumpleaños de Donald Trump. Y dice, bueno, es que no es por mi cumpleaños, aunque sí es mi cumpleaños. Y aunque en Estados Unidos nunca estilamos hacer este tipo de desfiles como en Corea del Norte, yo creo que ya estamos preparados para recibir una celebración al estilo de Kim Jong-un. Miren lo que dijo y díganme ustedes, pues si no es de verdadera vergüenza escuchar precisamente esto. Y como saben, Hitler dio un discurso en la Torre Eiffel. Cuando conversé con Macron, él mencionó celebrar la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Me pareció genial que lo hiciera. Ganamos, aunque no lo creas. Y no lo celebramos. Me dije, ¿no es una locura? Y creo que es hora de que celebremos un poco. Hemos tenido muchas victorias, ganamos 2 guerras. Y luego salimos y cambiamos el nombre de los fuertes donde ganamos las guerras. Salen. Ganamos guerras mundiales desde diversos fuertes militares como Fort Robert E. Lee, Fort Bragg, pero ahora cambiamos sus nombres por política. Muchos cambiaron de nuevo, quizás lo notaste, Fort Bragg y otros. Creo que debemos honrar a nuestros militares. Hemos fortalecido mucho nuestro ejército. Un poco bajos en municiones. Eso es porque sale muy rápido a otros países, uno en particular. Pero la recuperaremos rápidamente. Pero tenemos un ejército como nadie tiene. Nadie se le acerca. Tenemos el mejor equipamiento del mundo. Fabricamos el mejor equipo del mundo. No hay ejército como el nuestro. Lo demostramos con el ISIS. Me dijeron los generales de televisión que tomaría 4 años para ganar. Y lo hicimos en 3 semanas. Y fue dirigido por el General Racing Kane, que ahora es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Es genial. Acabo de dejarlo. No. Creo que es hora de celebrarlo. Y tengo que reírme de esta gente. Bueno, ya sabes, vas a gastar un montón de dinero.
Mucho de ese dinero lo estoy pagando yo y la gente que hace donaciones. No sé si sabes que mucho de eso ni siquiera saldrá del ejército. Creo que puedo decir eso, Susie, ¿verdad? Tenemos gente que pone dinero para hacerlo. No es que sea necesario, porque creo que es un gran gasto. Tenemos muchos tanques, tenemos todo tipo de nuevos y muy viejos, viejos de la Primera. La Segunda Guerra Mundial celebra al ejército. Así que el ejército es un año más viejo que el país. Así que el próximo año celebramos 25 años, pero estamos celebrando el ejército en el Día de la Bandera. Y no es mi cumpleaños, es mi cumpleaños, pero no lo celebro. Estoy celebrando el Día de la Bandera, coincidiendo con un día caluroso. Este vato. Ay, amigos. Solamente un tonto que no haya leído un libro de historia universal le puede creer a Donald Trump. Y también la biografía de Donald Trump. ¿Es su cumpleaños? Pues sí, es su cumpleaños. ¿Esas celebraciones las ha hecho alguna vez Estados Unidos? No. En Estados Unidos no se suelen hacer este tipo de desfiles militares así, al estilo Kim Jong-un. Pero a ver, cuando dice Donald Trump que es, pues sí, porque es su cumpleaños, pero también porque tienen mucho que celebrar. Digo, después de todo, Estados Unidos fue el país que ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Amigos, a ver, cuando se trata de hechos, cuando se trata de historia, decir una sandez de este calibre, como que Estados Unidos ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Yo no me acuerdo que un presidente de los Estados Unidos haya dicho eso. ¿Quién no leyó un libro de historia alguna vez, Donald Trump? Eso es una mentira gigantesca que solo un fiel seguidor de MAGA podría creer. Porque, pues no es así. Y luego el desfile de Kim Jong-un, que dice que es pagado de su bolsillo. A ver, primero el tema de la Primera Guerra Mundial. No fue una guerra que ganara Estados Unidos. Arrancó esa guerra el 28 de julio de 1914. Ya saben, a mi hija le encanta la historia de la Primera Guerra Mundial, le fascina. El archiduque Franz Ferdinand, de hecho hicimos nosotros un video en algún momento de eso, pues lamentablemente desencadena su muerte toda esta serie de sucesos. Francia, Gran Bretaña, Rusia, ya estaban en una carnicería total contra Alemania, justo contra el imperio Alemania y el imperio austrohúngaro. No nos vamos a meter en todos esos detalles. Lo único que yo les quiero decir es que Estados Unidos no entró a esa guerra hasta el 6 de abril de 1917 y la guerra había comenzado en el 14. Es decir, 1915, 1916, 1917, 3 años después, llegaron tarde. Y fue el presidente Woodrow Wilson. Él fue el que declaró la guerra precisamente motivado por el famoso telegrama Zimmerman que recibieron en México precisamente y los ataques a submarinos o alemanes. De ahí viene todo esto cuando Woodrow dice, bueno, vamos para adentro. Pero ya para ese punto, cuando se mete Estados Unidos en 1917, el frente occidental estaba totalmente destruido. A ver, la batalla del Marne de 1914 dejó más de 500,000 muertos. En su gran mayoría eran muertos franceses, muertos alemanes. Es una falta de respeto, amigos, a la historia de la humanidad de decir semejante estupidez. Galípoli en 1915. Es que es indignante para el que se ha tomado la molestia de leer un libro de historia. 2,500 alemanes, 250,000 alemanes, perdón. Australianos también. Británicos que murieron en el transcurso de esta guerra. Es decir, datos, a ver, que muchos historiadores, yo creo que ninguno puede refutar esto. John Keegan, por ejemplo, tiene un libro famosísimo que si ustedes en algún punto lo quieren leer, uno de los favoritos de mi hija, por cierto que le gusta mucho esto, se llama La Primera Guerra Mundial. Es un libro, o también conocido como 1998, ¿no? Sí, seguramente lo han visto por ahí. Bueno, ahí pueden ustedes confirmar que el 80% de las bajas aliadas ocurrieron antes de la intervención de los Estados Unidos. El 80% de las bajas. ¿Qué quiere decir? Que llegaron tarde. ¿Cuáles fueron las cifras totales? Es insultante que Trump diga eso para los soldados caídos. No se llevaba un conteo oficial, amigos, pero estamos hablando de entre 16 y 20 millones de muertos en total.
para que esa desastrosa guerra, que fue terrible, terminara. ¿Para qué venga Trump a decir esa estupidez, por favor? Francia perdió 1.4 millones de soldados. Rusia perdió entre 1.8 a 2.3 millones de soldados. ¿Saben cuántos perdió Estados Unidos? 117,000. O sea, no solamente llegó tardísimo a la guerra, no perdió ni 500,000 de soldados. No por eso vamos a decir que esos 117,000 no fueron héroes, no intervinieron, no pelearon. Por supuesto que sí, pero no le faltes al respeto al resto del mundo, por favor. No te adjudiques la victoria del Tratado de Versalles en el 19, que se firmó gracias a todos esos millones que murieron. No por un solo país. Lo de la Segunda Guerra Mundial, amigos, eso está peor. Y yo creo que sí es bueno decir este contexto antes de avanzar con lo siguiente que dijo Trump, porque es la justificación con la que está haciendo este desfile militar para su cumpleaños. Que porque dice que ganaron también la Segunda Guerra Mundial. Que Estados Unidos, según Trump, fue el que paró a Hitler. Falso. Falso, amigos. Con F de foco fundido. A ver, la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre del 39. ¿Cómo? Con la invasión nazi a Polonia. Es más, ese es un son que mejor que ni le toquen, ¿eh? Mejor que ni le toquen, porque ¿saben ustedes cómo se fundó la NASA? Han leído seguramente ustedes, y no Donald Trump, este libro de Paperclips, Operación Paperclip, que es un libro precisamente que se escribe con datos de archivos de la CIA desclasificados, en donde, bueno, ahora regresamos a eso, como muchos altos generales y comandantes nazis fueron repatriados a Estados Unidos y a otras partes de América Latina, y para sacar lo mejor del área de la ciencia, de la tecnología, de la infraestructura, del desarrollo de la ingeniería de la Alemania en esos tiempos precisamente, y de ahí se funda la NASA. De hecho, el primer director de la NASA, pues vino de ahí. Se fundó con estadounidenses, pero por supuesto les dieron la ciudadanía. No me lo crean a mí, lean ese libro, Operación Paperclip, que no es un libro de novela, de ficción. Es un libro que muestra archivos desclasificados de la CIA. Todo el mundo conoce eso. Bueno, las bajas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, desde la Operación Barbarossa en junio de 1941, ahí los soviéticos perdieron de 4 a 5 millones de soldados en los primeros meses. Hitler fue detenido mayoritariamente en el frente oriental, en la famosísima batalla de Stalingrado. Que por eso no le gusta a Europa recordar mucho eso, y el Día de la Victoria no lo quiere celebrar Europa, porque no quiere darle ese mérito a la URSS. Malo, pero tampoco desvirtúes la historia en otro sentido, en donde resulta que ahora la gana quien no la ganó. La URSS le causó 800,000 bajas a los alemanes, 800,000. Sobre todo en esa batalla de Stalingrado. Estados Unidos entra a la guerra, sí, pero entra después de lo de Pearl Harbor. En el 41. Contribuyó, por supuesto, estuvo en el día D, donde perdieron nada más 2,501 soldados estadounidenses en Normandía. No es que 2,500 soldados estadounidenses que perdieron la vida no sean lamentables, por supuesto que son héroes. Pero no estamos hablando de 5 millones de soldados que perdió la URSS, amigos. Estamos hablando de 2,500. Pero miren, estadísticas del propio Museo del Holocausto de los Estados Unidos. Si viven en Estados Unidos, vayan al Museo del Holocausto. Y ahí pueden ustedes ver que del 80 al 85% de las fuerzas alemanas fueron destruidas por el Ejército Rojo. O sea, acabaron prácticamente. La URSS fue quien acabó con el 85% de las fuerzas nazis. Y a los soviéticos eso les costó 27 millones de personas. Al final Berlín cae en 1945. 2,500 soldados, que estamos hablando, repito, 800,000 bajas en el ejército soviético. Ya si contamos todo el transcurso de la historia, no nada más de una sola batalla, estamos hablando que suman en su totalidad pérdidas de la URSS 26 a 27 millones de personas involucradas en esto. Imagínense. Entonces,
Es ridículo, amigos, reclamar todo el crédito porque es una falta de respeto para el resto de los países. Por eso fue una guerra mundial, no fue una guerra de un solo país. Entonces yo creo, amigos, que está totalmente fuera de control Donald Trump. Es una mentira total, desvirtuando así la historia para justificar su cumpleaños. Y un desfile militar que va a ser precisamente pues, al estilo de un verdadero dictador. Pero bueno, finalmente Donald Trump sigue con esto. No nada más aquí acaba este espectáculo que dio ayer, que es una vergüenza, porque mientras la gente presume, pues en los Estados Unidos se está lidiando con presupuestos cortados en la educación, en la salud, mientras Trump dice que los culpables son los inmigrantes que le roban la educación y la salud a los estadounidenses. Es Donald Trump quien quiere cortar Medicare y Medicaid. Y es irónico que mencione esto de Hitler hablando en la Torre Eiffel, amigos, que parece como que no hila ya muy bien las ideas, ¿no? Amigos, decía en su momento George Orwell, ¿no? Pero también lo estamos viendo aquí como si fuera una sátira viviente del gran dictador, de Charles Chaplin, en donde se está ridiculizando el absurdo del poder. Y las mentiras precisamente que Trump está mostrando en estos momentos, en donde no solamente no está contribuyendo para que el conflicto pues se agote, sino que todo lo contrario, en California está agitando aún más las aguas para que se salga de control. Y lo que vimos ayer precisamente en esta rueda de prensa de Donald Trump fue un tipo que estaba haciendo hasta lo imposible por justificar una excentricidad en su cumpleaños con un desfile militar que no se justifica en los Estados Unidos, que no es el estilo estadounidense, jamás lo ha sido, atribuyéndose victorias que no son ciertas, que le faltan al respeto a la historia de la humanidad y al resto de los soldados caídos precisamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial y a las víctimas del Holocausto. Y que bueno, la razón tan egoísta por la que deliberadamente miente es una bajeza total, amigos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.